Hola, ¿qué tal amigos del consultorio pediátrico? Hoy en nuestro tema de la semana vamos a tratar las adenoides crecidas o la adenoiditis crónica. Consultorio pediátrico es salud para tus hijos. La prevención es importante para verlos crecer bien. Bueno, empecemos por definir qué es la adenoides o qué son las adenoides, dónde quedan las adenoides. Para muchos de ustedes este término va a ser nuevo, tal vez nunca van a haber escuchado sobre las adenoides. Las adenoides son un tejido linfoide de la familia de las amígdalas y pertenecen a una estructura de la orofaringe que se llama el anillo de Waldeyer. Son las encargadas de defendernos de cualquier bacteria o virus que entra por la nariz y la boca, y están localizadas en varias partes de la garganta y de la boca. Las amígdalas quedan en la parte posterior de la lengua y las adenoides son como las amígdalas, pero quedan en la parte posterior de la nasofaringe, que las mostraremos en una gráfica posterior. Esas adenoides sirven para defendernos, como les mencionaba, son fabricantes de linfocitos, que son las células del sistema de defensa que se encargan de atrapar virus, de atrapar bacterias y de reaccionar ante las alergias. ¿Y por qué se crecen las adenoides? Hay varias causas. Es importante saber que las adenoides empiezan a crecer desde que el niño tiene en promedio un año. El tejido linfoide tiene un periodo de crecimiento que va hasta los 7 años y luego empieza a disminuir de tamaño hacia la vida adulta. Las causas para que se crezcan las adenoides pueden ser: 1. Infecciones. Cualquier virus, pero hay algunos virus como el adenovirus o el virus de Epstein-Barr que tienen predilección por el tejido linfoide, pueden hacer que se crezcan. Las bacterias, también como el estreptococo, pueden producir crecimiento e inflamación de las adenoides. Algunos hábitos de los niños, como chupar dedo o el biberón, también son responsables del crecimiento agudo o del crecimiento crónico de las adenoides. Y también las alergias, en el caso de los niños que tienen tendencia alérgica o predisposición a las alergias, ellos frecuentemente se les asocia su cuadro de alergia con crecimiento de las adenoides. ¿Cómo hago para saber si mi hijo tiene las adenoides grandes o cuáles son los síntomas que presentan? Los síntomas más frecuentes son: 1. Respiración oral. El niño, cuando lo vemos en el examen físico o en la visita al pediatra, lo vemos que tiene una respiración predominantemente por la boca, ya que las adenoides, al estar crecidas, obstruyen la entrada de aire por la nariz. 2. El escurrimiento nasal o la moqueadera permanente. Muchas veces, muchos papás llegan a la consulta confundiéndolo con gripa y le dicen que es que el niño sufre de gripa crónica. Ese término gripa crónica no existe. Acordémonos que la gripa, que es una infección viral, no debe durar más de una semana. Si el niño tiene ya mocos a repetición, una de las causas que debemos descartar es el crecimiento de las adenoides. Otro síntoma muy importante es el ronquido. Es una de las manifestaciones más incómodas, además de las más raras en los niños, que causa mayor extrañeza porque no es normal que un niño ronque, y es uno de los motivos de consulta principales. Y el otro síntoma también que podemos ver en el crecimiento de las adenoides crónicas es la carraspera por el escurrimiento de moco que el niño tiene. Entonces ellos empiezan a hacer movimientos o sonidos raros en la garganta. La fiebre obviamente puede verse o no puede verse, depende si la adenoiditis es aguda o es crónica. En los casos de adenoiditis aguda, cuando está empezando la enfermedad, pues es frecuente que se asocie con fiebre, y fiebre de foco no claro. Examinamos al niño normalmente en la consulta y no vemos como por dónde puede hacer la fiebre. Y en el caso de la adenoiditis crónica ya no es tan frecuente la fiebre, porque se trata de un fenómeno ya, digamos, más pausado y más larvado, que no nos va a dar fiebre en el caso de que presente reinfección únicamente. ¿Cuánto dura la infección de las adenoides? Y eso depende también de la causa. Si la adenoiditis es aguda, pues es una enfermedad que puede, inclusive en la mayoría de los casos, ser autorresolutiva, es decir, pasar entre 1 y 2 semanas. Pero si el factor de riesgo está permanentemente afectando al niño, como es el caso de una alergia, como es el caso del chupo, como es el caso del biberón, pues la adenoiditis puede prolongarse en el tiempo y además
de persistir con las manifestaciones de obstrucción de la vía aérea superior, lo más importante es que causa complicaciones muy importantes en el niño que se deben prevenir. ¿Cuáles son estas complicaciones? Primero, se puede coinfectar los senos paranasales y el niño puede hacer al mismo tiempo de la adenoiditis hacer sinusitis. Segundo, y tal vez una de las más temidas por los otorrinos, es el hecho de que en el sitio donde están las adenoides desemboca la trompa de Eustaquio, que es el conducto que descomprime el oído, por donde se drenan algunos líquidos del oído. Si se tapa ese conducto, el oído sufre aumento de presión y se produce una otitis media que puede ser crónica y recidivante, y el niño puede llegar a perder capacidad auditiva por culpa de la hipertrofia de adenoides. La otra complicación importante es que el niño, al empezar a respirar por la boca, empieza a tener una deformidad maxilofacial, especialmente en el paladar. Los dientes más adelante van a salir apiñados, son niños que van a necesitar tratamientos de ortodoncia u ortopedia maxilar, y además de eso pueden disminuir el volumen de su maxilar y pueden hacer una alteración craneofacial importante. ¿Cómo sabemos si un niño tiene adenoiditis o crecimiento de las adenoides? Pues el examen físico es muy importante, es la parte principal para llegar al diagnóstico de la adenoiditis. Es un niño que al examen en la camilla lo vemos primero respirando por la boca con obstrucción respiratoria. Le hacemos una rinoscopia, es decir, una inspección de la cavidad nasal, y vamos a alcanzar a ver muchas veces esas adenoides crecidas en la parte posterior de la nariz. A veces los otorrinos pues utilizan aparatos muy especializados como los rinosinuscopios, que son endoscopios para ver más adentro de la nariz por donde no podemos hacerlo directamente, y con él se comprueba el diagnóstico. Y existe también la radiografía de cabufaringio, que es una radiografía lateral del cuello con la boca abierta, en el cual se va a ver la proyección y el crecimiento de las adenoides. Es frecuente también que cuando se hace el diagnóstico se pidan exámenes complementarios, especialmente para el diagnóstico del estado auditivo, como es la audiometría si el niño tiene más de 4 años y ya colabora, o la impedanciometría, que es otro examen en el cual se mide la elasticidad del tímpano, que es la que nos va a traducir si hay aumento en la presión de la trompa de Eustaquio y el niño tiene la audición dentro de parámetros normales. ¿Cuál es el tratamiento para la adenoiditis? Primero, si la adenoiditis es aguda, el tratamiento es con manejo de la fiebre y antiinflamatorios, manejo del dolor y de la congestión nasal, que se puede hacer con vasoconstrictores nasales. Si la causa de la adenoiditis es bacteriana, como en el caso del estreptococo, pues nosotros definimos el uso de antibióticos, qué tipo de antibiótico y por cuánto tiempo. En el caso de la adenoiditis crónica, es decir, de pacientes que llevan más de un mes con la sintomatología, generalmente está indicado el uso de antibióticos especiales, porque los gérmenes que contaminan van a ser de otro tipo y ya amoxicilina, acitromicina no van a ser tan efectivos. El uso de antiinflamatorios como los esteroides, que pueden ser de uso nasal tópico, a veces necesitamos esteroides también orales. Y el tratamiento más importante que debemos considerar es la cirugía en el caso de pacientes que tengan indicación. ¿Cuál sería la indicación de cirugía? Si hay una obstrucción completa de las vías aéreas por más de 6 meses y que no se ha podido mejorar con tratamiento médico, son pacientes que el otorrinolaringólogo va a hacer candidatos a cirugía. ¿Cuál sería la otra? Que haya compromiso de la cavidad auditiva, que haya una disminución de la audición crónica, también son candidatos a cirugía. Obviamente, como les decía, debemos tener en cuenta los factores de riesgo que se hayan retirado, como el caso de chupos, biberones, comer acostados, comer de noche, que son factores importantes para el desarrollo de la adenoiditis crónica y que hay que quitarlos para que evaluemos si necesita o no tratamiento quirúrgico. Los antihistamínicos también, los antialérgicos, se pueden usar por tiempos prolongados cuando el paciente coexiste su enfermedad con alergia. Y una de las indicaciones más importantes, digamos tal vez la clave para la cirugía, es lo que llamamos nosotros la apnea de sueño. ¿Qué es eso de la apnea de sueño? Cuando el niño está obstruido las vías nasales y ronca severamente,
el niño puede dejar de respirar, hacer pausas respiratorias con bradicardia, con disminución de la frecuencia cardíaca y baja en la saturación de la sangre, en la saturación de oxígeno. Esto definitivamente es una indicación absoluta de cirugía, no importa si el niño la hace al comienzo o al medio o al final de la enfermedad. Esa es tal vez la más importante de todas las indicaciones quirúrgicas. Bueno, pues eso era todo lo que tenía que contarles hoy sobre adenoides. Espero que se hayan aclarado algunas dudas. Esto es una solicitud especial de nuestros seguidores, el que hablemos de algún tema en especial. Si tienen algún tema para la próxima semana, por favor nos lo proponen. Y no se les olvide compartir la información en Facebook, en Instagram y en YouTube. Espero que les haya gustado el tema de esta semana y nos vemos la próxima semana. Porque los niños son